En nombre del Partido de la Liberación Dominicana, queremos reconocer y felicitar al pueblo dominicano por su coraje y resiliencia frente a los terribles efectos de la pandemia y los pobres resultados de un gobierno caracterizado por la improvisación, el incumplimiento de las promesas, la ausencia de sensibilidad con los más necesitados y la gestión irresponsable de la economía y la seguridad ciudadana. Es cierto que la sociedad dominicana votó por un cambio. Sin embargo, a un año de gestión, la insatisfacción es evidente. La mayoría de los dominicanos piensan que el país va por mal camino. Lo que hemos recibido es un cambio en reversa, que nos tiene retomando luchas que ya habíamos ganado. Al escuchar la locución del presidente Abinader, parecería que continúa en la oposición y no frente al gobierno de la nación. Lo escuchamos una vez más engrosando su lista de promesas sin tener en cuenta que son muchos los compromisos que aún están pendientes. Recordemos algunos. La promesa de la doble ayuda por la tarjeta Solidaridad, incumplida. El salario de $500 para policías y militares, incumplido. El programa de los empleados, incumplido. Reducir el precio de los combustibles, incumplido. La reducción del costo de la canasta básica, también incumplido. Porque es así como gobierna el PRD. Prometen mucho para llegar a una posición y después, una vez en el puesto, no quieren o no saben hacer el trabajo para el cual fueron elegidos. Desde el PLD nos hacemos eco del clamor de la gente y les decimos: dejen de hacer nuevas promesas y cumplan algo de lo que ya prometieron. Lo cierto es que después de un año ya no podemos seguir dando el beneficio de la duda a un gobierno sin rumbo. La improvisación gubernamental tiene consecuencias reales en la vida de los dominicanos y dominicanas, consecuencias graves. El cambio está en reversa en la economía. Las improvisaciones, para empezar, han llevado a que la canasta básica familiar haya subido 2.500 pesos en lo que va de gobierno. Los más afectados de esta crisis son las mujeres y los jóvenes. Más de la mitad de los 200.000 desempleados que siguen sin encontrar trabajo son jóvenes y el 75% corresponden a mujeres. Los programas Quédate en casa y para ti, que consiguieron evitar que 751.000 familias cayeran en la pobreza, lamentablemente fueron desmantelados gradualmente por este gobierno. Y así, en un país que había logrado en los últimos años reducir las cifras de pobreza a la mitad, vemos ahora la tendencia contraria. La pobreza pasó en un año de 21% a 23.4%. Esto implica que cerca de 300.000 dominicanos cayeron en la pobreza sin que el gobierno del PRM y de Luis Abinader hagan nada para remediarlo y mucho menos para protegerlos del hambre, la miseria y el desamparo. Este gobierno lo único que ha demostrado es abandono por la micro y pequeña empresa, que están sobreviviendo a la crisis sin ningún apoyo y haciendo frente a todas las exigencias que el gobierno les ha hecho con respecto a la pandemia. Los otros grandes engañados han sido los trabajadores. Escucharon un discurso grandilocuente para después ver su pago quincenal. Después de la tan cacareada subida, ver que su pago quincenal, una vez realizada la recalificación de empresas, no cubre ni siquiera la subida de los precios.
En medio de los apagones masivos que está sufriendo el país por la deficiente gestión de las sedes, el presidente se jactó, se ufanó de haber firmado el pacto eléctrico. Hay que señalar que el pacto firmado es exactamente el mismo, sin cambiarle una coma, que fue consensuado en el gobierno del PLD y que el PRM se negó a rubricar, se negó a firmar. Vemos claramente que su objetivo era solamente lograr rédito político. Sin embargo, lo más lamentable es que, tal como denuncia ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, dicen ellos, vemos pocos o ningún avance en cuanto a lo planteado en el documento. Todas estas evidencias solo confirman nuestros peores vaticinios, que desgraciadamente hoy son una realidad. Estamos ante el gobierno de unos pocos, el gobierno del cambio en reversa. El cambio está en reversa en el campo. Durante los gobiernos del PLD, la producción nacional estuvo supliendo más del 85% de la demanda interna. Hoy, esa soberanía alimentaria está en riesgo y además, sectores como el porcino enfrentan plagas que sencillamente son la consecuencia de una mala gestión. La decisión de cancelar a más de 300 técnicos agropecuarios experimentados y el colapso del sistema de trazabilidad puede llevar muchos productores a la quiebra y ha puesto a la gente a pagar el pollo a máximos históricos. La improvisación y no otra cosa es la que nos tiene enfrentándonos a graves desabastecimientos de productos básicos y la peste porcina africana. El cambio está en reversa en educación. Estos 12 meses de gobierno también han dejado su huella de retroceso en la educación y en todo lo que el país había logrado avanzar en materia de calidad. Somos uno de los países donde las escuelas han permanecido cerradas por más tiempo. Se gastaron 5.000 millones de clases radiotelevisadas, es decir, miles de millones para un año educativo que se perdió, que fracasó. Se trata de una inversión enorme en un modelo que internacionalmente ha demostrado ser un fracaso, que en el caso de la República Dominicana no se puede pensar que ha sido exitoso porque se eliminaron todas las pruebas que pudieran certificarlo. Basta recordar algunos datos sencillos para darse cuenta de lo lejos de la realidad que está el gobierno cuando dice, con las comillas, que salvó el año escolar. Veamos. Aquí en 2 de cada 10 hogares pobres no hay televisión. Y en 3 de cada 10 hogares pobres no hay electricidad. En la mayoría de los hogares de menos ingresos no se crearon las condiciones para que los niños pudieran aprender. Por eso la educación a distancia en nuestro país no ha hecho otra cosa que profundizar la brecha entre ricos y pobres. Decenas de miles de estudiantes han desertado de la escuela este año. Esa es la cruda y dura realidad. La cobertura ha descendido de 94.24 a 87.90 en el nivel básico y de 75.46 a 70% en el nivel medio. Otra cosa que nos preocupa es que todo parece indicar, y esto es gravísimo, que van a bajar el nivel de requisitos para el acceso a la carrera docente. Tenemos que denunciar el gran daño que se hace a la calidad docente cuando se le niega la participación en el concurso de la carrera docente a los egresados del programa Docentes de Excelencia. Esto es inaceptable si queremos avanzar en calidad educativa. No podemos permitir que se dé marcha atrás
a las conquistas obtenidas en los gobiernos del PLD, que se arrebate a la población lo que tanto esfuerzo costó construir. De igual forma, vemos el cambio en reversa en materia de seguridad ciudadana y en protección a la mujer. La tasa de homicidios se situó en 10.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto supone un aumento del 30% en un año, donde por demás la circulación pública estuvo restringida debido a la pandemia. Un 30% de aumento es un indicador que venía descendiendo en nuestro gobierno año tras año. Por si fuera poco, han dejado desatendidas las medidas que permitieron mejorar la seguridad en años anteriores. Para muestra, Sistema de Emergencias y Atención a Emergencias 911, que hoy vive un innegable deterioro y retroceso. Recordemos también que en su discurso del 27 de febrero, el presidente prometió que sometería al Congreso de la República un anteproyecto de ley orgánica integral para combatir la violencia contra las mujeres. Hasta la fecha ese proyecto no ha sido enviado a ninguna de las cámaras. Tampoco podemos obviar la pésima gestión de la propia crisis de salud por parte del PRM. Después de declarar en noviembre que el COVID estaba controlado, hemos sufrido las peores olas de contagio. Según las estadísticas oficiales, apenas el 42% de la población tiene las 2 dosis de la vacuna, cuando se prometió ante la Asamblea Nacional que el 80% estaría vacunada para junio. Otra promesa incumplida. Y por si fuera poco, hemos visto cómo se eliminó la gratuidad de las pruebas PCR. Se ha reducido la cobertura de medicamentos y han vuelto a crecer exponencialmente los índices de mortalidad materna, 29%, mortalidad neonatal, 40%, según informaciones de salud pública. También nos llama la atención que el presidente Abinader sigue atribuyéndose como éxito el acceso a la salud de los dominicanos. Si hablamos de cobertura en la seguridad social, debemos recordar que en los gobiernos del PLD se logró que la República Dominicana pasara de ser el tercer país con menos cobertura de seguridad social a ser el quinto país con más cobertura, alcanzando a más del 80% de la población y a la práctica totalidad de personas de bajos ingresos en el final del gobierno, de los gobiernos de Danilo Medina. El cambio está en reversa en la institucionalidad y en la gestión pública. Se han tomado miles de millones de dólares en deuda pública, alegando que se requieren para financiar los programas de ayuda ante el COVID-19 y para fortalecer el sistema de salud, cuando en realidad menos del 40% de la deuda pública asumida se ha usado para enfrentar estos retos. Tampoco se ha utilizado para obras públicas que sirvan para reactivar la economía. A la fecha, la ejecución de inversión pública en todo el país no pasa del 25% del presupuesto estimado. El presidente Abinader ha pasado un año gobernando a espaldas del pueblo, más preocupado por el marketing o las redes sociales, y todo indica que pretende seguir en esta línea durante los próximos 3 años. Todos estos fracasos se producen en el que debió ser su mejor año, pues el sector público consolidado ha tomado alrededor de 12.000 millones en préstamos, al cambio unos 700.000 millones de pesos, es decir, el equivalente a los ingresos del Estado en un año. Esto significa que en su primer año de gestión ha contado los recursos equivalentes a 2 años, es decir, el doble de recursos para no hacer nada, el doble de recursos para no hacer nada. Preocupa que sea así,
porque confirma nuestras previsiones más pesimistas, que con la llegada del PRM regresó el caos y el retroceso. La incertidumbre está haciendo mella en la gente, que no sabe con qué sorpresa despertará mañana, porque cuando no es la crisis del cerdo, son los apagones; cuando no es la de la gasolina, es la delincuencia. La inestabilidad está afectando a las empresas que quieren reglas del juego claras y no ven en este gobierno un socio confiable que les permita seguir creciendo. Como país, estamos dando marcha atrás en conquistas sociales que trabajamos mucho para construir. En definitiva, como dice la canción de uno de nuestros ídolos, esta guagua va en reversa. Con respecto al llamado que hizo el presidente al decir que contactará al liderazgo nacional para impulsar un conjunto de grandes reformas, cabe decir que en su primera y única visita a nuestro partido, que tuvo lugar el 3 de septiembre, el PLD puso a su disposición a todos nuestros técnicos y personal capacitado y experimentado para apoyar el desarrollo del país, con el compromiso de hacer una oposición constructiva. También fuimos el primer partido que se sumó a contribuir con el Plan Nacional de Vacunación y mostramos siempre nuestra total disposición de participar en el proceso de diálogo que hace meses el propio presidente aseguró iniciaría ante el Consejo Económico y Social y que hasta hoy no se ha producido. Finalmente, desde el Partido de la Liberación Dominicana queremos enfatizar que estaremos siempre donde debemos estar, al lado del pueblo dominicano. Vamos a estar alertas y vamos a recordarle al presidente Abinader las muchas deudas que está contrayendo en perjuicio del presente, del futuro y de la esperanza de nuestro pueblo. Vamos a hacer una oposición constructiva, con la verdad, con datos y con propuestas, pero también una oposición firme y sin fisuras ante los abusos y la falta de rigor de este gobierno. Y sobre todo, vamos a probarle a la gente que en el PLD tendrán siempre al mejor defensor de sus derechos. Ahora desde la oposición y más temprano que tarde desde el gobierno. Más temprano que tarde desde el gobierno. Muchísimas gracias.